En las profundidades de la Sierra Madre Occidental, donde los mapas se vuelven imprecisos y el silencio solo es interrumpido por el viento, yace una cicatriz de hormigón. No es una mansión en el sentido tradicional del término, es una anomalía arquitectónica, un monolito de poder enclavado en un paisaje que no lo pidió y que ahora, lentamente, lo reclama. Su existencia misma es una declaración de intenciones, un desafío a la geografía y a la autoridad que rara vez se aventuraba tan lejos. La estructura se alza como un monumento al brutalismo militarista. Sus líneas son duras, angulosas, desprovistas de cualquier concesión a la estética. No fue diseñada para ser admirada, sino para intimidar y resistir. Cada muro, de un grosor inconcebible, fue concebido como un escudo contra el mundo exterior. Un mundo percibido no como un lugar para vivir, sino como un campo de batalla permanente desde el cual se esperaba un asalto inminente. Hoy, el tiempo ha comenzado su asedio implacable. El hormigón, otrora de un gris uniforme y amenazante, muestra manchas de humedad y el óxido sangra desde las varillas de acero internas, trazando líneas rojizas que parecen venas sobre la piel de un leviatán dormido. La vegetación trepa por sus flancos, buscando grietas, suavizando contornos que nunca fueron amables, en un lento pero inexorable acto de reconquista. Tras la intervención gubernamental, la fortaleza fue desmantelada, vaciada de su propósito y parcialmente demolida en un acto simbólico. Pero la estructura principal resistió a los explosivos. Lo que queda es un esqueleto colosal, un laberinto de pasillos vacíos y estancias huecas que el ejército patrulla de forma esporádica, más por custodiar un mito que por proteger un activo tangible. En su interior, el silencio es denso, casi físico. No es la quietud de un lugar abandonado, sino el silencio pesado de un lugar que ha sido testigo. El aire es frío, cargado con el olor a polvo, a hormigón húmedo y al vago recuerdo metálico de las armas que una vez llenaron sus arsenales. Cada eco parece contar una historia de disciplina y de miedo. El elemento más perturbador de su diseño son las ventanas. No son ventanas, son aspilleras, rendijas verticales y estrechas, protegidas por un cristal blindado tan grueso y oscuro que desde fuera parecen vacíos absolutos. No fueron hechas para dejar entrar la luz, sino para permitir una vigilancia unidireccional, para ver sin ser visto, transformando el vasto paisaje de la sierra en un objetivo potencial. Estas aberturas simbolizan la psique de su constructor, una visión del mundo fragmentada, controlada y paranoica. Representan la barrera infranqueable entre la mente del estratega y el exterior, un aislamiento autoimpuesto que era, a la vez, su mayor defensa y su jaula definitiva. Mirar a través de ellas no era contemplar, era vigilar. A diferencia de los palacios de otros capos, llenos de mármol, oro y animales exóticos, esta fortaleza carecía de ostentación. El lujo aquí se medía en términos de autosuficiencia y seguridad. Generadores eléctricos redundantes, sistemas de purificación de agua, almacenes capaces de soportar un asedio de meses y una red de comunicaciones por satélite inmune a interferencias. La fortaleza era un espejo de una mente ascética y funcional, obsesionada no con el placer, sino con el control. No era un hogar para una familia, sino una base de operaciones para un ejército. Un centro de mando diseñado para planificar la guerra, impartir justicia clandestina y desaparecer en cuestión de minutos si era necesario. Su mera construcción en un lugar tan remoto, movilizando en secreto toneladas de material y cientos de trabajadores, habla de un poder logístico y financiero casi ilimitado. Fue un proyecto faraónico levantado en la sombra, un testamento en acero y hormigón de la escala de un imperio invisible que operaba con la eficiencia de una corporación y la brutalidad de una fuerza insurgente. Incluso en su estado actual de ruina, la estructura irradia una energía latente de amenaza. Las torretas de vigilancia vacías aún parecen escudriñar los valles. Los muros, aunque agrietados, conservan una impenetrabilidad que desafía al visitante. Es un lugar que guarda la memoria de un poder absoluto, un poder
que no necesitaba ser exhibido porque su misma existencia era la exhibición definitiva. Este edificio no fue simplemente un escenario para los acontecimientos. Fue un cómplice silencioso, un personaje central en la trama. Fue el cerebro y el corazón de un imperio, la materialización de la paranoia de un hombre que se convirtió en un fantasma, un cofre de hormigón construido para guardar los secretos de la organización criminal más temida del mundo moderno. Pero lo que la casa ocultaba estaba aún por descubrirse. Para desvelar los secretos que se esconden en cada rincón de este imperio, suscríbase y acompáñenos en este descenso. Para comprender el origen de la fortaleza, es necesario excavar más allá del hormigón y la tierra, hasta llegar a la geografía humana que la concibió. La historia de Nemesio Oseguera Cervantes no comienza con el estruendo de las armas, sino con el silencio de los campos de Michoacán, un paisaje de pobreza endémica, donde el Estado era una abstracción lejana y la supervivencia una negociación diaria con la tierra y con la violencia latente que emanaba de su abandono. Crecer en ese entorno era aprender una lección fundamental. El mundo es un territorio hostil, y la única protección fiable es la que uno mismo construye. La miseria no era solo una carencia material, era una condición existencial, un vacío de poder que enseñaba que las reglas formales no aplicaban y que la fuerza o la astucia para evitarla era la única ley con verdadera jurisdicción. Fue en este caldo de cultivo de olvido y necesidad donde se forjó una ambición primigenia, no de riqueza, sino de invulnerabilidad. La primera manifestación de esta ambición fue la huida, un movimiento hacia el norte, hacia los Estados Unidos, siguiendo el rastro de un sueño que para muchos como él terminaba en la economía sumergida. No buscaba el oro de las calles, sino una salida al determinismo de su origen. Su incursión inicial en el mundo delictivo no fue la de un estratega, sino la de un peón en el tablero del narcotráfico a pequeña escala, un joven anónimo, más intentando abrirse paso en el ecosistema criminal de California. El sistema penitenciario estadounidense se convirtió en su verdadera universidad. Las cárceles de la década de los 90 fueron el crisol donde su desconfianza innata se solidificó hasta convertirse en una patología funcional. Allí aprendió que la lealtad es un recurso escaso y volátil, que las alianzas son temporales y que la información es el arma más potente. La prisión no lo rehabilitó, lo perfeccionó, destilando sus instintos de supervivencia hasta convertirlos en un código de conducta basado en la sospecha sistemática. Tras su deportación, regresó a un México en plena convulsión. Los grandes cárteles monolíticos comenzaban a fracturarse, creando un paisaje de oportunidades y peligros mortales. Se integró en las filas del Cártel del Milenio, una organización entonces satélite del Cártel de Sinaloa. No entró como un líder, sino como un soldado disciplinado, un observador silencioso que absorbía el funcionamiento interno del poder, sus rituales, sus códigos y, sobre todo, sus debilidades. Lo que Oseguera vio en los capos de la vieja escuela fue una vanidad que los hacía predecibles. Observó sus ranchos opulentos, sus fiestas extravagantes y su necesidad de reconocimiento público. Comprendió que cada acto de ostentación era una vulnerabilidad. Cada aparición pública una invitación a un ataque, cada lujo innecesario un lastre para la movilidad y la seguridad. Su mente, forjada en la austeridad y la paranoia, comenzó a concebir un modelo de poder opuesto. Fue entonces cuando la idea de una estructura diferente empezó a germinar en su pensamiento. No un palacio para exhibir el éxito, sino una base de operaciones para garantizar la supervivencia. Un lugar que no celebrara la riqueza, sino que la protegiera. Un santuario diseñado no para el placer, sino para la guerra. La antítesis arquitectónica de las haciendas que sus jefes y rivales construían como monumentos a sus propios egos. El colapso del Cártel del Milenio, tras la captura de sus líderes, fue el catalizador definitivo. El vacío de poder desencadenó una guerra interna brutal, una vorágine de traiciones donde los aliados de ayer se convertían en los verdugos de mañana.
Oseguera navegó estas aguas turbulentas con una cautela extrema, aprendiendo en tiempo real que la única forma de sobrevivir no era confiando en los demás, sino convirtiéndose en alguien en quien nadie pudiera confiar plenamente. En medio de este caos, un episodio concreto nunca documentado oficialmente, pero grabado a fuego en la mitología del cártel, actuó como el detonante emocional. Una emboscada de la que escapó por un margen mínimo, presuntamente orquestada por alguien de su propio círculo. Ese instante de vulnerabilidad extrema cristalizó su filosofía en un imperativo existencial: el control absoluto o la muerte. La confianza en otros era un lujo que llevaba a la tumba. A partir de ese momento, la paranoia dejó de ser un simple mecanismo de defensa para convertirse en su sistema operativo central. Cada decisión estratégica, cada movimiento táctico, cada nueva alianza estaría filtrada a través de un prisma de desconfianza total. El mundo exterior se solidificó en su mente como una amenaza permanente y multifacética, procedente tanto de las fuerzas del Estado como de las facciones rivales y, lo más peligroso de todo, de sus propias filas. La fortaleza de la Sierra Madre Occidental nació en ese preciso instante psicológico. Fue la respuesta material a una herida interna, la traducción del miedo a un lenguaje de hormigón y acero. Si no podía confiar en ningún hombre, confiaría en los muros. Si la lealtad humana era falible, construiría una lealtad de piedra, inmune a la traición y al soborno. El búnker se convirtió en una obsesión antes de que se moviera la primera piedra. Cada elemento de su diseño futuro sería un reflejo directo de esta nueva cosmovisión. Los muros de grosor inconcebible no eran una simple medida defensiva, sino la materialización de su aislamiento emocional. Las torretas de vigilancia no solo otearían el horizonte en busca de enemigos, sino que vigilarían a sus propios hombres. El laberinto de túneles subterráneos no era solo una vía de escape, sino la manifestación de una mente que siempre operaba con múltiples planes de contingencia. La estructura no era un capricho, sino una necesidad existencial. Representaba la coraza que su psique demandaba para poder operar en un mundo que percibía como una guerra total y perpetua. La fortaleza no se construiría para albergar a un hombre, sino para contener una idea. La idea de que la única victoria posible residía en la capacidad de desaparecer, de volverse inalcanzable, de ser un fantasma protegido por un caparazón de hormigón. Antes de ser una cicatriz en la sierra, la fortaleza fue un refugio en su mente, un proyecto que crecía en detalle y complejidad con cada nueva traición presenciada, con cada amenaza neutralizada. Era el punto final de una lógica iniciada en los campos de Michoacán. Si el mundo no te ofrece un lugar seguro, debes construirlo tú mismo, incluso si ese lugar termina convirtiéndose en tu propia jaula. Este santuario de la desconfianza no era un simple edificio. Era el testamento arquitectónico de su fractura con el mundo. Un lugar donde la paranoia podía respirar tranquila, rodeada de un perímetro impenetrable. La casa se convirtió en el ancla de su imperio naciente, el punto cero desde el cual podría proyectar su voluntad sin exponer jamás su verdadera ubicación, su verdadero rostro. El plano de la fortaleza era, en esencia, un mapa de su mente, un laberinto diseñado para proteger un centro vacío de confianza, donde el poder absoluto y la soledad más profunda se convertirían en dos caras de la misma moneda. La construcción de este monolito de miedo estaba a punto de comenzar, y con ella la edificación del cártel más violento del mundo moderno. La desintegración del cártel del milenio no dejó un vacío, sino un campo de batalla. De esa carnicería de lealtades rotas emergió una nueva entidad, no como una facción más, sino como una corporación militar con una visión estratégica sin precedentes. El cártel de Jalisco Nueva Generación nació del caos, pero su crecimiento sería metódico, implacable y financiado por una revolución en la química del narcotráfico. La primera piedra de su imperio no fue un pacto de sangre, sino la fórmula de la metanfetamina. Este nuevo modelo de negocio, centrado en las drogas sintéticas, transformó el paradigma del narcotráfico. Liberado de la tiranía de la geografía agrícola
y las estaciones de cosecha, el cártel podía producir en masa, en cualquier lugar y en cualquier momento. Los laboratorios clandestinos se convirtieron en fábricas que generaban un torrente de efectivo tan puro y constante que desbordaba cualquier método de blanqueo tradicional. Este capital inicial, casi ilimitado, fue el que regó la semilla de hormigón en la sierra. La primera fase de la construcción de la fortaleza fue subterránea. Antes de que un solo muro se elevara sobre el paisaje, se excavó un núcleo de búnkeres y pasadizos, un esqueleto invisible bajo la tierra. No era un hogar, ni siquiera una base. Era una caja fuerte, un tesoro enterrado para guardar el dinero, las armas y al propio arquitecto del imperio naciente. La lógica era clara. El poder que no se ve es el poder que no puede ser atacado. A medida que los beneficios de la metanfetamina se convertían en una inundación financiera, el proyecto arquitectónico emergió a la superficie. Sobre el núcleo subterráneo se levantó la estructura principal, un monolito de hormigón armado cuyas líneas no seguían ningún canon estético, solo los dictados de la balística y la resistencia a los explosivos. La fortaleza empezaba a respirar, a tomar la forma de la mente que la había concebido, funcional, brutal y totalmente cerrada sobre sí misma. El segundo pilar del imperio fue la violencia, pero no una violencia reactiva, sino una violencia como espectáculo. El CJNG comprendió antes que nadie el poder de la propaganda en la era digital. Sus ejecuciones no eran simples actos de eliminación, sino producciones audiovisuales calculadas, difundidas en redes sociales, para aterrorizar a sus rivales, desmoralizar al Estado y proyectar una imagen de omnipotencia que atraía a miles de jóvenes desposeídos a sus filas. Esta estrategia de terrorismo mediático los colocó en un conflicto directo y sanguinario con organizaciones como los Zetas, maestros de la brutalidad de la vieja escuela. La guerra que se desató fue de una ferocidad inaudita, y cada victoria del CJNG se pagaba con la certeza de una represalia aún más salvaje. El mundo exterior se había convertido oficialmente en una zona de guerra total, y la fortaleza debía reflejar esa nueva realidad. Fue entonces cuando la estructura se militarizó por completo. Los muros exteriores, ya de por sí gruesos, fueron reforzados con nuevas capas de hormigón y acero, diseñados para absorber el impacto de proyectiles de alto calibre. En los puntos estratégicos del perímetro se erigieron torretas de vigilancia, nidos de hormigón coronados con espacio para ametralladoras Barrett calibre 50, capaces de derribar un helicóptero. Las ventanas, esas rendijas oscuras y verticales, fueron equipadas con cristales blindados de grado militar tan gruesos que distorsionaban la luz y el sonido, aislando aún más el interior del mundo exterior. La fortaleza ya no era solo un búnker, se había convertido en un castillo moderno, una ciudadela preparada para un asedio prolongado. Cada bloque de hormigón era un testamento del creciente número de enemigos que el cártel acumulaba. El tercer pilar fue la infiltración. Con recursos financieros virtualmente infinitos, el cártel no se limitó a combatir al Estado, procedió a comprarlo. La estrategia de plata o plomo fue aplicada con una eficacia sistémica, corrompiendo a cuerpos policiales municipales y estatales enteros, a políticos y a funcionarios judiciales. El Estado no desapareció, sino que en vastas regiones del país comenzó a trabajar para el cártel. Esta red de protección institucional proporcionó una capa de seguridad sin precedentes, pero también generó una nueva dimensión de paranoia. Los aliados dentro del gobierno eran activos valiosos, pero inherentemente volátiles, susceptibles de ser comprados por un rival o de traicionar bajo la presión de las agencias federales. La desconfianza, ya patológica, se extendió a sus propios protectores. La fortaleza respondió a esta nueva complejidad volviéndose autosuficiente. Se instalaron generadores diésel redundantes, capaces de mantener el complejo en funcionamiento durante meses sin conexión a la red eléctrica. Se implementaron sistemas de perforación de pozos y purificación de agua, liberando a la fortaleza de cualquier dependencia externa.
Se construyeron vastos almacenes de alimentos y suministros médicos. La estructura se convirtió en un arca, una entidad autónoma capaz de sobrevivir no solo a un asalto militar, sino también al colapso de las redes de lealtad que la protegían desde fuera. Era la materialización de la máxima de su constructor: no depender de nadie ni de nada que no pudiera ser controlado directamente por la fuerza o por el diseño. El imperio alcanzó su apogeo con la entrada en el mercado del fentanilo. Esta nueva droga sintética, infinitamente más potente y rentable que la heroína, catapultó al ZNG a la cima de la criminalidad global. Sus operaciones se extendieron por los 5 continentes, convirtiéndolo en el objetivo prioritario de la DEA y de agencias de inteligencia de todo el mundo. La amenaza ya no era local, era planetaria. Esta expansión global exigió una sofisticación tecnológica a la par. En las profundidades de la fortaleza se construyó una sala de comunicaciones de última generación, un centro neurálgico blindado y a prueba de escuchas desde el cual se coordinaba una red logística que abarcaba desde los puertos de China hasta las calles de Estados Unidos. Era el cerebro del imperio, protegido por toneladas de hormigón. El anonimato del líder se había convertido en una cuestión de seguridad internacional. A medida que su nombre encabezaba las listas de los más buscados, la necesidad de desaparecer se volvió un imperativo existencial. La respuesta arquitectónica fue la expansión masiva de la red de túneles de escape, una obra de ingeniería subterránea que conectaba la fortaleza con docenas de salidas secretas repartidas a kilómetros de distancia en la inmensidad de la sierra. Estos túneles no eran simples pasadizos de emergencia. Eran arterias de huida, lo suficientemente anchos para permitir el paso de vehículos. Representaban la paradoja final del poder de Oseguera. Cuanto más grande y poderoso se volvía su imperio, más profunda y compleja debía ser la madriguera para que su fantasma pudiera desvanecerse en cualquier momento. La fortaleza estaba completa. Se erigía no como un monumento a la victoria, sino como un cronograma material de la guerra. Cada ala, cada refuerzo, cada sistema tecnológico correspondía a una nueva conquista, a un nuevo enemigo, a un nuevo nivel de amenaza. Era la biografía en acero y hormigón de un hombre que había construido la organización criminal más poderosa del mundo. El edificio se había convertido en la encarnación física de su psique. Sus muros impenetrables reflejaban su aislamiento emocional, sus sistemas de vigilancia omniscientes, su paranoia, y sus laberínticos túneles de escape, su identidad como un espectro, un rey invisible que gobernaba un imperio de terror desde el corazón de una tumba autoimpuesta. El poder absoluto se había alcanzado, pero a un coste existencial. La fortaleza, diseñada para protegerlo de todos sus enemigos, se había convertido en la barrera definitiva que lo separaba del mundo. Un santuario de la desconfianza donde la única compañía constante era el eco de sus propias órdenes y el zumbido de los sistemas que mantenían su jaula en funcionamiento. Así, en la cima de su poder, el arquitecto de este imperio se encontró atrapado dentro de su propia obra maestra. La fortaleza era su mayor activo y su condena definitiva, un trono y una prisión desde la que contemplaba un reino que solo podía gobernar desde las sombras, a través de las estrechas rendijas de sus ventanas blindadas. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad de su constructor? ¿El salón de mármol, las ventanas blindadas o la bóveda subterránea? La respuesta quizá no resida en el objeto en sí, sino en el propósito para el que fue concebido. Comparta su opinión en los comentarios. En la cima de su poder, la fortaleza había alcanzado su forma definitiva. No era un monumento a la victoria, sino una máquina de guerra en estado de reposo, un organismo de hormigón y fibra óptica cuyo metabolismo funcionaba con la precisión silenciosa de un depredador. Su existencia ya no era un proyecto, sino un hecho consumado en el paisaje, un punto de gravedad que deformaba la realidad a kilómetros a la redonda, un centro de poder tan absoluto que su quietud era más amenazante que cualquier acto de violencia explícita. La vida en su interior no se regía por el sol o las estaciones,
sino por un protocolo de seguridad inmutable. Los días se medían en cambios de guardia, en barridos electrónicos del perímetro y en la encriptación y desencriptación de los informes que llegaban desde todos los rincones del imperio. Era un ecosistema cerrado, una biosfera de control, donde cada variable, desde la calidad del aire hasta la lealtad de sus habitantes, era constantemente monitorizada. El flujo de información era el torrente sanguíneo de la estructura. En sus entrañas, los servidores zumbaban sin cesar, procesando datos logísticos de envíos transcontinentales, interceptaciones de comunicaciones enemigas y flujos financieros de una complejidad inabarcable. La fortaleza era el cerebro, y sus habitantes, las neuronas de una conciencia criminal que abarcaba el planeta, una mente colectiva dirigida por una única voluntad invisible. Esa voluntad, la de Nemesio Oseguera, se había convertido en una presencia fantasmal dentro de su propia creación. No caminaba por sus pasillos para inspeccionar, sino que se manifestaba a través de órdenes concisas, transmitidas por intermediarios de confianza o por sistemas de comunicación interna que distorsionaban su voz. Su poder no residía en su presencia física, sino en su omnisciencia dentro de los límites de su reino de hormigón. Su guardia personal, un cuerpo de élite escogido por su lealtad fanática y su letalidad comprobada, no eran simplemente guardaespaldas, eran los sacerdotes de un culto a la seguridad. Se movían por la fortaleza con una eficiencia silenciosa, fusionados con la arquitectura, convirtiéndose en una extensión humana de los sistemas de vigilancia, tan implacables y desprovistos de emoción como las cámaras que observaban cada rincón. El mito de la invencibilidad se había solidificado. Para el mundo exterior, tanto para sus rivales como para las agencias gubernamentales que lo cazaban, la fortaleza no era solo una base de operaciones, era la prueba material de que su constructor operaba en un plano diferente, más allá del alcance de la ley convencional. Se había convertido en un desafío no solo a la autoridad del Estado, sino a la propia idea de que todo poder tiene un límite. Sin embargo, este santuario de la invulnerabilidad era también un teatro diseñado para la intimidación. Ser convocado a la fortaleza era un privilegio aterrador, una audiencia que podía significar una promoción o una sentencia de muerte. El viaje en sí era un ritual de desorientación, horas por caminos sin marcar, con los ojos vendados, hasta perder toda noción de geografía y de tiempo. Una vez dentro, el impacto no era el del lujo, sino el de una capacidad operativa abrumadora. No se mostraban obras de arte, sino arsenales perfectamente organizados tras cristales blindados. No se exhibían coches de lujo, sino vehículos tácticos blindados listos para el combate. La arquitectura del poder no buscaba seducir, sino aplastar la voluntad del visitante, dejarle claro que cualquier forma de resistencia o traición era logísticamente impensable. En las salas de reuniones subterráneas, aisladas acústica y electrónicamente del resto del mundo, se tomaban las decisiones que hacían temblar a gobiernos. Eran espacios ascéticos, funcionales, donde el único adorno era un mapa digital del mundo en una de las paredes. Allí, la violencia se planificaba con la frialdad de una estrategia corporativa, y las vidas humanas se convertían en variables dentro de una ecuación de poder y beneficio. Estos encuentros no eran debates, sino la impartición de directrices. La jerarquía era absoluta, una cadena de mando militar en la que la más mínima vacilación era interpretada como una fisura en la lealtad. La confianza no se daba por sentada, se exigía, y su ausencia se castigaba con una crueldad metódica que servía de lección para todos los demás. La paranoia que había inspirado el diseño de la fortaleza ahora se había vuelto endémica, envenenando el ambiente interior. El sistema de vigilancia interna con miles de cámaras ocultas no solo estaba diseñado para detectar intrusos, sino para observar a los propios habitantes de la fortaleza. Cada conversación susurrada era un riesgo, cada mirada un posible indicio de conspiración. De este modo, cada miembro de la guardia de élite era simultáneamente un carcelero y un prisionero,
un guardián del secreto que a su vez era objeto de una sospecha constante. La lealtad se demostraba no a través de la confianza mutua, sino a través de una vigilancia recíproca y asfixiante, un equilibrio de terror que garantizaba la estabilidad del núcleo del poder. Se había creado una paradoja grotesca. La estructura, concebida como el escudo definitivo contra el mundo exterior, se había transformado en una campana de cristal que aislaba a sus ocupantes no solo de sus enemigos, sino de cualquier atisbo de una realidad no controlada. La fortaleza protegía del caos exterior creando un orden interno basado en el miedo. El aislamiento del líder se volvió absoluto. El vasto y vibrante mundo de la sierra, con sus tormentas y su fauna, se convirtió en una imagen silenciada y bidimensional, vista a través de monitores de alta definición. El mundo exterior dejó de ser un lugar para ser habitado y pasó a ser un tablero de juego estratégico, una abstracción compuesta únicamente por amenazas, rutas y objetivos. Su única conexión con la realidad era una corriente de datos filtrados, informes de inteligencia y resúmenes de noticias cuidadosamente seleccionados por su círculo más cercano. Gobernaba un imperio global, pero su percepción del mundo era la de un ermitaño digital, un prisionero voluntario en la torre de marfil más segura del planeta. El arquitecto de este reino se había convertido, de forma inexorable, en su principal cautivo. Sus movimientos estaban dictados, no por su voluntad, sino por las limitaciones de los protocolos de seguridad que él mismo había creado. Podía desaparecer en minutos a través de su red de túneles, pero no podía dar un paso fuera de los muros sin activar una operación logística de escala militar. El precio de la omnisciencia era la omnipresencia de la jaula. Podía viajar entre sus refugios seguros, moviéndose como un espectro por las arterias subterráneas de su imperio, pero había perdido la capacidad de existir en el mundo real. Ser un fantasma invulnerable le había costado su propia vida. Las ventanas, esas aspilleras verticales y oscuras, se convirtieron en la metáfora definitiva de su existencia. No eran un medio para contemplar el paisaje, sino para vigilarlo. Eran los ojos de una mente enclaustrada, una visión fragmentada y perpetuamente a la defensiva, incapaz de percibir la belleza sin analizarla primero como una potencial amenaza. A través de esas rendijas de cristal blindado, el majestuoso horizonte de la Sierra Madre Occidental se descomponía en sectores de tiro, en posibles puntos de infiltración y en zonas de aterrizaje para helicópteros enemigos. La naturaleza misma se había convertido en un adversario táctico. La fortaleza había cumplido su propósito a la perfección. Había borrado a su creador del mapa, lo había hecho invisible, intocable, pero al hacerlo lo había encerrado en un mausoleo en vida, un sarcófago de hormigón donde el poder absoluto y la soledad más profunda eran indistinguibles. En el silencio estéril del centro de mando, rodeado por el zumbido de los sistemas que garantizaban su aislamiento perfecto, el rey de un imperio global reinaba en solitario sobre un reino de sombras. No podía saber que la estructura más sólida no es inmune a la fractura y que las primeras grietas no aparecerían en el hormigón, sino en la red humana que, fuera de esos muros, mantenía unido su imperio. Ninguna estructura, por masiva que sea, es inmune a las leyes de la física. El hormigón se fatiga, el acero se corroe, y la tierra, con su paciencia geológica, siempre busca recuperar su dominio. Pero las primeras fisuras que aparecieron en el imperio de Nemesio o Ceguera no fueron materiales. Fueron grietas invisibles en la red de miedo y lealtad que mantenía unida a la organización, fisuras que comenzaron a propagarse mucho antes de que el primer gramo de explosivo tocara los muros de su fortaleza. El orden absoluto es una anomalía entrópica. Requiere un gasto de energía constante para mantenerse, y en un sistema tan complejo como un cártel global, esa energía era la paranoia del líder. Sin embargo, la entropía es persistente. Un rumor no sofocado, una orden malinterpretada, una transacción financiera que deja un rastro digital infinitesimal. El principio del fin no fue una explosión, sino el lento goteo de la información,
Una fuga silenciosa que comenzó a erosionar los cimientos del secretismo. La primera grieta significativa se abrió a miles de kilómetros de la sierra, en los servidores de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Durante años, la caza de El Mencho se había basado en la inteligencia humana, un método lento e ineficaz contra un fantasma. La nueva estrategia era digital. Analistas que nunca pisaron México comenzaron a conectar puntos en un vasto océano de metadatos. La compra de precursores químicos en Asia, los patrones de comunicación de células de bajo nivel, las anomalías en el sistema bancario internacional. La fortaleza podía detener balas, pero no podía detener algoritmos. El golpe más profundo, sin embargo, no fue tecnológico, sino biológico. La captura de su hijo, Rubén Oseguera González, fue más que la pérdida de un heredero. Fue una fractura en el linaje del poder. Él representaba la continuidad, el futuro del imperio. Su detención y posterior extradición a Estados Unidos demostraron una vulnerabilidad que la fortaleza no podía mitigar. Los lazos de sangre, que eran la única forma de confianza que el patriarca admitía, eran también su mayor debilidad estratégica. Poco después, la red se cerró sobre su hija, Jessica Johanna. Su arresto no tuvo lugar en un tiroteo, sino a la salida de un tribunal en Washington, donde había ido a apoyar a su hermano. Ella no era una combatiente, era la arquitecta de la fachada corporativa, la mente que transformaba los beneficios del fentanilo en empresas de tequila, complejos turísticos y centros comerciales. Su caída expuso la maquinaria de blanqueo, demostrando que el imperio no solo tenía un corazón violento, sino también un cerebro financiero sofisticado y, por tanto, rastreable. La fortaleza diseñada para aislar a un hombre del mundo se reveló impotente para proteger a su familia. Los muros de hormigón no podían extenderse hasta las calles de Guadalajara o los tribunales de Washington. La paranoia del líder, centrada en la amenaza física y la traición interna, había subestimado el poder de un sistema judicial que no podía ser sobornado o intimidado de la misma manera que una fuerza policial local. El santuario de la sierra se convirtió en la jaula de un rey que veía cómo sus piezas más valiosas eran capturadas fuera del tablero. Estos golpes al núcleo familiar crearon una herida psicológica en el liderazgo invisible. El Mencho, el estratega que lo controlaba todo desde su centro de mando, se vio obligado a reaccionar a acontecimientos que escapaban a su control directo. La guerra se había vuelto personal, y la respuesta del cártel se tornó más errática, más desesperada. La fría lógica corporativa comenzó a ser sustituida por una furia reactiva, un cambio sutil pero fatal en su modus operandi. Fue en este clima de creciente presión cuando apareció la primera fuga humana. No un lugarteniente de alto rango, sino un simple guardaespaldas de un círculo exterior, un joven desertor que, a cambio de protección, ofreció a las autoridades no la ubicación de la fortaleza, sino algo casi más valioso, una descripción de su atmósfera. Habló del silencio opresivo, de la vigilancia constante entre los propios guardias, del miedo a cometer el más mínimo error. Por primera vez, el mito de la lealtad monolítica se resquebrajó. Sus palabras, aunque fragmentarias, pintaron un retrato del interior no como una corte real, sino como una prisión de alta seguridad donde todos eran reclusos. Describió los protocolos, los cambios de guardia, la forma en que las órdenes descendían desde una presencia invisible. No sabía dónde estaba, pero sabía cómo se sentía estar allí. Y ese sentimiento era el de un miedo que podía llevar a un hombre a arriesgarlo todo por escapar. Casi al mismo tiempo, una periodista de investigación, siguiendo el rastro de las empresas vinculadas a la hija de Oseguera, publicó un reportaje que, por primera vez, cartografió una parte de la red de blanqueo del cártel. No reveló crímenes de sangre, sino delitos de cuello blanco, pero su impacto fue inmenso. Puso nombres y caras a las operaciones financieras, transformando al CJNG de una amenaza mítica y lejana en una entidad corporativa con activos tangibles que podían ser incautados. La fortaleza reaccionó a estas nuevas amenazas, volviéndose aún más hermética. La paranoia interna se intensificó. Se llevaron a cabo purgas silenciosas,
y la desconfianza, que siempre había sido el sistema operativo, se convirtió en un virus que comenzó a devorar la estructura desde dentro. Los sistemas de vigilancia, antes apuntados hacia el exterior, se reorientaron para escrutar cada vez más a los habitantes del interior. Cada guardia se convirtió en un sospechoso potencial. Fue entonces cuando apareció una grieta literal. En uno de los niveles más profundos del búnker, una filtración de agua comenzó a manchar una pared de hormigón. Un defecto de construcción menor, una junta mal sellada, pero su peso simbólico era devastador. La estructura diseñada para ser un arca impermeable, un bastión contra el mundo exterior, estaba siendo invadida por la propia tierra sobre la que se asentaba. La naturaleza, en su forma más humilde, había encontrado una fisura. El agua goteaba con una persistencia metronómica, un sonido orgánico y anómalo en el silencio estéril del búnker. Los intentos de repararla desde dentro fracasaron, evidenciando que, a pesar de toda su sofisticación, la fortaleza no era completamente autosuficiente. La mancha de humedad crecía lentamente, un mapa oscuro y orgánico que se expandía por el muro, un recordatorio constante de que ninguna construcción humana es permanente. En un intento desesperado por reafirmar su poder y disuadir a sus enemigos, el cártel cometió su mayor error estratégico. La creciente audacia de sus ataques, como el derribo de un helicóptero militar con un lanzacohetes o el atentado a plena luz del día contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, cruzó una línea invisible. Estos actos no fueron interpretados como una muestra de fuerza, sino como un desafío directo a la soberanía del Estado mexicano. La respuesta del Estado, ahora bajo una inmensa presión pública e internacional, fue total. La Casa de El Mencho dejó de ser una operación policial para convertirse en una prioridad de seguridad nacional. Se movilizaron recursos sin precedentes y se dio carta blanca a las unidades de élite de la Marina, la única institución en la que el gobierno confiaba plenamente para llevar a cabo una misión de esta envergadura. La fortaleza, concebida como un refugio ante un mundo hostil, se había convertido por las acciones de su propio ejército en el objetivo número uno de ese mismo mundo. La invisibilidad del líder se vio comprometida por la visibilidad extrema de la violencia de sus soldados. Cada ataque espectacular era como una bengala que iluminaba la sierra, guiando a sus cazadores hacia la ubicación general de su escondite. La tecnología de vigilancia, que antes se utilizaba en zonas de guerra de Oriente Medio, fue redirigida hacia la Sierra Madre Occidental. Drones de gran altitud, capaces de permanecer en el aire durante días y equipados con cámaras térmicas y de alta resolución, comenzaron un peinado sistemático y paciente del terreno. El cielo, que desde las aspilleras de la fortaleza parecía un vasto espacio de libertad, se había convertido en el ojo de un enemigo omnisciente. Las grietas ya no eran susurros ni manchas de humedad, eran fracturas abiertas. La estructura familiar del cártel estaba rota, su red financiera expuesta, la lealtad de sus hombres corroída por el miedo y la maquinaria del Estado movilizándose con una determinación implacable. El imperio, como un iceberg, mostraba signos de fractura en la superficie mientras su masa principal, aún oculta, comenzaba a desestabilizarse. La fortaleza seguía en pie, un monolito silencioso en el corazón de las montañas. Sus muros de hormigón eran tan gruesos como siempre, sus sistemas de defensa estaban operativos, pero algo fundamental había cambiado en la ecuación del poder. El santuario ya no era impenetrable. El mundo exterior, que había sido mantenido a raya durante tanto tiempo, ahora estaba llamando a la puerta. A través de las estrechas rendijas de cristal blindado, el paisaje seguía pareciendo el mismo. Un mar de montañas verdes bajo un cielo infinito. Pero ahora, en ese cielo, a veces imperceptible al ojo humano, había una presencia, una nueva estrella que no parpadeaba, un punto de luz artificial que observaba sin descanso. El vigilante se había convertido en el vigilado, y el asedio silencioso y tecnológico había comenzado. El cambio no llegó desde la tierra, sino desde el cielo. El vasto y silencioso firmamento sobre la sierra, antes un símbolo de aislamiento y libertad,
se convirtió en territorio enemigo. Drones de vigilancia de gran altitud, casi invisibles a simple vista, comenzaron a tejer una red de observación persistente, trazando mapas térmicos y digitales del terreno con una paciencia que ninguna patrulla humana podría igualar. La fortaleza, diseñada para repeler un asalto frontal, se encontró de repente desnuda bajo una mirada omnisciente que no parpadeaba. La ubicación exacta del monolito dejó de ser un mito para convertirse en una coordenada precisa en un mapa militar. No fue el resultado de una única delación, sino la lenta y metódica convergencia de miles de datos inconexos. La triangulación de señales de radio de bajo nivel, el análisis de patrones de movimiento de vehículos de suministro, los susurros de un desertor y la inferencia algorítmica. El fantasma estaba a punto de ser anclado a la realidad. La decisión fue tomada en los niveles más altos del Estado, una respuesta inevitable a un desafío que ya no podía ser ignorado. No sería una operación policial, sino una invasión en miniatura, una misión encomendada a la única fuerza en la que el gobierno confiaba para una tarea de esta magnitud, las unidades de élite de la Marina. El asalto no buscaría arrestar, sino desmantelar, no capturar, sino borrar el símbolo. El amanecer se rompió no con la luz, sino con el sonido. Un zumbido lejano y creciente que se convirtió en el batir rítmico de las palas de helicópteros Black Hawk, siluetas oscuras que emergían sobre las crestas de las montañas como insectos depredadores. El asalto no llegó por los caminos de tierra, sino desde el aire, anulando el laberinto de defensas terrestres y atacando directamente el corazón de la bestia. El primer impacto fue de una precisión quirúrgica. Equipos de fuerzas especiales descendieron por cuerdas rápidas sobre el helipuerto y los tejados planos, mientras otros volaban las puertas de acero reforzado del perímetro con cargas huecas. Las torretas de vigilancia automatizadas respondieron con un torrente de fuego, pero el ataque era multidireccional y abrumador. La piel de hormigón, considerada impenetrable, había sido perforada. En el instante previo a que el primer marine pusiera un pie en el interior, su arquitecto ya se había desvanecido. Activando un protocolo de emergencia, Nemesio Oseguera descendió a las entrañas de su creación y desapareció en la red de túneles, un espectro huyendo por las arterias subterráneas que él mismo había diseñado. Dejó atrás su caparazón, su monumento, para que se enfrentara solo a la tormenta. El interior, antes un santuario de orden y silencio, se transformó en un infierno de eco y caos. El estruendo de las botas tácticas sobre el hormigón pulido, los gritos de órdenes y el sonido metálico de las puertas reventadas sustituyeron al zumbido de los servidores. Los pasillos estériles se llenaron de humo y de la tensión palpable de la casa, aunque la presa principal ya se había escurrido. La operación se convirtió en una evisceración arquitectónica. Los soldados no buscaban a un hombre, sino el alma de la máquina. Cada pared fue escaneada con radares de penetración terrestre, cada suelo examinado en busca de compartimentos ocultos. La fortaleza ya no era un bastión, sino un gigantesco rompecabezas que debía ser desmontado pieza por pieza. Un cuerpo inerte sobre una mesa de autopsias. El centro de mando, el cerebro del imperio global, fue el primer órgano en ser extirpado. Los monitores que mostraban flujos de datos en tiempo real fueron destrozados. Los servidores arrancados de sus bastidores y las unidades de disco duro incautadas. Con una violencia metódica, la conciencia digital del cártel fue decapitada, su red de comunicación global silenciada de un solo golpe. Paredes que parecían sólidas se abrieron para revelar sus secretos. Mecanismos hidráulicos, activados por la fuerza, descubrieron cámaras ocultas que no albergaban tesoros, sino las herramientas de la guerra. Arsenales enteros de fusiles Barrett, lanzacohetes, granadas y chalecos tácticos, todo ello perfectamente catalogado y listo para su uso, la prueba material de que aquello no era un refugio, sino el cuartel general de un ejército. Equipos especializados se dedicaron a reventar las bóvedas de acero empotradas en el hormigón de los niveles subterráneos. Dentro no encontraron oro ni joyas, sino el verdadero tesoro del imperio.
libros de contabilidad que detallaban rutas y sobornos, ordenadores portátiles encriptados con información sobre la red de blanqueo y dispositivos de comunicación por satélite que conectaban la sierra con el resto del mundo. El poder fue despojado de sus símbolos. Los mapas digitales que cubrían las paredes de las salas de estrategia fueron arrancados. Las pocas posesiones que insinuaban una presencia humana fueron embolsadas como pruebas. Cada objeto, desde un simple bolígrafo hasta un vehículo blindado en el garaje, fue fotografiado, etiquetado y catalogado, transformando un centro de poder absoluto en un frío inventario de un sumario judicial. Finalmente descubrieron la red de escape. Una de las paredes del garaje subterráneo se deslizó para revelar una boca oscura, la entrada a un túnel lo suficientemente ancho como para albergar un vehículo. El secreto final de la fortaleza, su promesa de invisibilidad, quedó expuesto. Los marines se adentraron en el laberinto, cartografiando el sistema circulatorio que había permitido la huida del fantasma. La estructura había sido neutralizada. El aire, antes cargado de una amenaza latente, ahora olía a pólvora y a polvo de hormigón. La fortaleza ya no era un personaje en la historia, sino un escenario del crimen, su energía vital drenada, su propósito extinguido. El silencio que regresó no era de control, sino de vacío. En una ironía final, la fortaleza se convirtió en la mayor traidora de su creador. Su misma existencia, su escala y su complejidad se transformaron en la prueba irrefutable de la magnitud de la organización criminal. Lo que fue diseñado para ocultar y proteger se convirtió en la pieza de evidencia más elocuente, el monumento que probaba, más allá de toda duda, la existencia del imperio fantasma. El inventario de lo incautado tardaría semanas en completarse, dibujando un retrato sin precedentes del poder logístico y financiero del cártel. Cada arma, cada fajo de billetes, cada fragmento de dato recuperado, era un ladrillo más en el mausoleo de pruebas que se construía sobre las ruinas de la fortaleza. Cuando las fuerzas especiales se retiraron, dejaron tras de sí un esqueleto de hormigón, una cáscara hueca despojada de su alma y sus secretos. Las aspilleras oscuras, antes los ojos vigilantes de un rey paranoico, ahora parecían las cuencas vacías de una calavera contemplando un reino que ya no existía. La fortaleza, que había contenido el secreto del poder de su dueño, se había convertido en su caída en su tumba simbólica. Un coloso de hormigón erigido para desafiar al mundo, ahora no era más que un eco silencioso, un testamento de que incluso la estructura más impenetrable puede ser vaciada desde dentro. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón o en aquello que sobrevive a su caída? La respuesta puede definir el legado de un imperio. Suscríbase para descubrir el final de esta historia. El destino final de Nemesio Oseguera Cervantes es, hoy, el último secreto que su imperio se llevó a la tumba. Oficialmente, sigue siendo un espectro, el fugitivo más codiciado del continente, una sombra por la que se ofrecen millones. Extraoficialmente, en los mismos pasillos de inteligencia que una vez lo cazaron, circula un rumor persistente y prosaico. La muerte por insuficiencia renal, un final silencioso en una cabaña anónima, lejos del hormigón de su fortaleza, traicionado no por un rival, sino por su propio cuerpo. No hubo una última batalla, ni un juicio que desvelara sus secretos, ni una muerte en un torrente de balas que cimentara su leyenda. Su final, ya sea real o proyectado, es la culminación lógica de su existencia, un desvanecimiento, una disolución en la misma oscuridad que cultivó como su mayor arma. El arquitecto del ruido y la furia eligió o fue forzado a un epílogo de silencio, dejando tras de sí un vacío en lugar de un cadáver. La fortaleza, su coraza y su otro yo corrió una suerte paralela. Tras el asalto y el minucioso vaciado de sus secretos, el Estado se enfrentó al problema de qué hacer con el símbolo. La decisión fue teatral, demolerlo, pero el hormigón, imbuido de la misma obstinación que su creador, se resistió a los explosivos. Las cargas abrieron boquetes, derribaron muros secundarios, pero la estructura central,
El esqueleto del Leviatán permaneció en pie. Lo que queda hoy es una ruina moderna, una cicatriz de hormigón que la sierra reclama con una lentitud geológica. La vegetación, paciente e imparable, trepa por sus flancos, introduciendo raíces en las fisuras, suavizando los ángulos brutales. El viento, que antes era un dato en un informe de seguridad, ahora es el único habitante, silbando a través de los pasillos vacíos y las cuencas de las ventanas. Este lugar ya no es un activo estratégico, es una leyenda custodiada por el miedo. Las patrullas militares son esporádicas, más un ritual para mantener alejado al curioso que una verdadera vigilancia. Para los habitantes de las aldeas cercanas, es un lugar tabú, el castillo abandonado de un rey fantasma del que se habla en susurros, un recordatorio físico de un poder que fue tan absoluto, que su ausencia es casi tan palpable como lo fue su presencia. Las ventanas, esas aspilleras de cristal blindado que una vez fueron el motivo recurrente de una mente enclaustrada, ahora son la imagen de su desolación. La mayoría están reventadas, con los bordes dentados apuntando hacia adentro y hacia afuera. Ya no son los ojos paranoicos que fragmentaban el paisaje en sectores de tiro, son cuencas vacías, ciegas, a través de las cuales el mundo exterior, antes una amenaza, ahora entra en forma de lluvia, polvo y luz. La fortaleza fue concebida como el monumento a la invulnerabilidad de un hombre, pero se ha convertido en su mausoleo. Es el sarcófago que guarda no un cuerpo, sino una ausencia. El edificio, que nació de una obsesión por el control total, ahora es el ejemplo perfecto de la pérdida total de ese control. Un organismo de acero y piedra abandonado a la entropía. Fue un intento de usar la materia para derrotar a la mortalidad, de construir con hormigón una barrera contra la fragilidad de la carne y la volatilidad de la lealtad. Cada muro de grosor inconcebible no era una declaración de poder, sino un grito de pavor a la traición, a la debilidad, al olvido. La fortaleza no fue la culminación de su ambición, sino la manifestación arquitectónica de su miedo. Pero el verdadero asedio nunca vino del exterior. Las grietas decisivas aparecieron en la sangre, en los circuitos de un servidor a miles de kilómetros, en las células de un riñón enfermo. La estructura, diseñada para repeler un ejército, no pudo contener la decadencia que se gestaba en su interior, ni la que consumía el cuerpo de su creador. Así, el coloso de hormigón permanece como un testigo mudo de la paradoja final. Se erigió para garantizar la supervivencia de un hombre a cualquier precio, y el precio fue su propia vida, enclaustrada en un búnker de lujo, gobernando un mundo que ya no podía tocar. Se construyó para ser eterno y ahora es solo un recordatorio de la impermanencia. En las profundidades de la Sierra Madre Occidental, donde los mapas se vuelven imprecisos, yace una cicatriz de hormigón. Ya no es el corazón de un imperio invisible, sino el esqueleto de una obsesión, un eco que se desvanece. Quizá lo que construimos dice menos de nuestro poder que de nuestro pavor a ser borrados. Si historias como esta le hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbase para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.